están? Muy buenos días. Muy bien. Vamos al libro de capítulo Lucas capítulo versículo. ¿Ya se perdieron? 10. Tienen que el 10, la hermana dice aquí que tiene el 10. Vamos a mirar. ¡Ah! Bueno. Damos gracias al Señor. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo. Y ya hemos avanzado por 13 capítulos de este libro, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Nos ha enseñado unas verdades muy fuertes de parte de Dios. Verdades muy fuertes y muy importantes para todos y cada uno de nosotros. Por eso, dice Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículo número 10. 10, ahí estamos. Lucas trata de demostrar efectivamente que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador que la nación de Israel estaba esperando, y para eso acude al Antiguo Testamento. Nos muestra claramente cómo en el Antiguo Testamento había profecías sobre cómo debía ser la aparición de ese Mesías. Y esa aparición, como lo dice Lucas, se debía dar primero, tenía que venir un precursor. Y como lo vimos en el texto, apareció el precursor, o sea, el anunciante. Ese anunciante fue Juan el Bautista. También decía que tenía unas características especiales ese Mesías. Debía nacer en un pueblito llamado Belén. Y aunque Jesús es de Nazaret, nació en Belén, cumpliendo la profecía. También decía que él tenía que venir y demostrar, hacer muchos milagros, sanidades, traer una tremenda bendición al pueblo. Y resulta que Jesús, cuando viene a la tierra, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre el mundo espiritual, demostrando, oiga, está cumpliendo todas las profecías que sobre el Mesías había. Por eso también te dice que Dios tenía que reconocerlo, que Dios lo iba a anunciar. Y efectivamente, cuando cuando Jesús tiene 30 años e inicia su ministerio, Juan el Bautista lo mira a lo lejos y dice, miren quién viene ahí. ¿Y quién dice? Dice, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan. Y una voz del cielo dice, este es mi Hijo, amado en quien tengo complacencia. Dios anunciándolo como tenía que pasar. Jesús empieza su ministerio teniendo 30, recorre todas las aldeas, miles lo siguen, pero me temo que lo siguen por los motivos equivocados. Lo siguen por cosas que no son las que realmente agradan a Dios. Lo siguen por interés. Entonces Dios decide cambiar su enseñanza, hace un clic, y Dios cambia su enseñanza a parábolas, para que solamente los que tengan un corazón para Él lo entiendan. Y efectivamente de ahí para adelante lo que vemos es Jesús enseñando por parábolas, muchas de las cuales nosotros hemos estudiado ya acá de manera muy detenidamente. También vimos que Jesús, a pesar de todo lo que hacía y demostrar ese poder sobre las enfermedades, la naturaleza y los demonios, la gente no le creía. Por lo tanto, Jesús se cansó un día. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo que estaba cansado, dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Se cansó. Dijo, ¿hasta cuándo? Porque a pesar de ver las señales, no creían que Él era el Mesías. Finalmente, después de eso, de escoger a varias personas especiales que son los apóstoles, siguió recorriendo las aldeas, les anunció que iba a morir, y ahora que les anuncia que iba a morir y ya va camino a Jerusalén a la muerte, y Jesús lo sabe, muchos lo empiezan a perseguir. Los líderes religiosos, los fariseos, empiezan a desprestigiar su ministerio. Empiezan a decir que Jesús viene en el nombre de Satanás, que los milagros que hace, porque no desconocen sus milagros, son satánicos, que todo lo que estamos viendo realmente o lo que la gente está viendo es la obra de Satanás a través de Jesucristo, lo cual es terrible. También dicen que de Nazaret puede salir algo bueno. Significa que querían desprestigiar el nombre del Señor. Jesús empieza a responderles y le dice que lo que los fariseos tienen es una cosa que se llama la levadura de los fariseos. Algo que infla las cosas, pero que no es real y que no es verdadero. También dice que no lo sigan, que no sigan sus enseñanzas, y les hace una advertencia, que lo reconozcan a Él delante de los hombres y Él lo reconocerá delante de su Padre. También les dice que no teman de ellos, que no les tengan temor a ellos, porque ellos amenazaban mucho los fariseos con respecto a eso. Y más bien que se preocuparan porque Él un día iba a regresar.
y dio varias enseñanzas y varias parábolas sobre su regreso. Que cuando el Señor regrese estemos listos, que usted esté atento porque Él viene en cualquier momento. Y dijo que no sea como ese siervo infiel que pensando que su Señor no venía, se puso a hacer fiestas y cosas y el Señor lo halló en eso y lo castigó. Porque el Señor regresará en cualquier instante conforme Él lo dijo. También dijo que el problema no era de dónde era yo, sino el arrepentimiento. Que si una persona no se arrepiente, pierde. No importa donde sea, si es judío o gentil. Eso es lo que es importante. Y que si no doy fruto, como lo vimos la vez pasada, dice que hablando de la higuera que era estéril, dijo que Dios necesita frutos. Si una persona dice que está con el Señor, debe reflejar esos frutos en su vida. Y es necesario que lo hagamos. A veces en gran manera, a veces en mediana manera, a veces poco, pero tiene que notarse. De lo contrario, ¿en qué estamos? Y cuando llegamos a este punto, que fue lo que vimos la vez pasada, llegamos a Lucas capítulo 13, versículo número 10. Lucas 13, 10. Oremos para comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer, Señor. Ponemos delante tuyo nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Pedimos que tu Señor sea obrando poderosamente, Señor, en todas y cada una de las cosas que hoy estamos escuchando, que nos ayudes a poder interiorizarlas, hacerlas vivas en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que por amor de tu nombre, Padre, nos ayudes en esto, que quites todo pensamiento, palabra, acción que no te ha glorificado, nos perdones, los limpies y nos permitas estar enfrente tuyo, Señor, listos para poder hablar con claridad tu palabra. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, y ayúdanos a tener un entendimiento claro de estas verdades ya para aplicarlas a nuestra vida. Dejamos en tus manos, Señor, lo que hemos visto y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El texto comienza diciendo que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ahora, Jesús, aparte de ser un profeta, era un maestro. Significa, Jesús tenía el privilegio de poder enseñar en las sinagogas. Una sinagoga es una iglesia, lo que llamaríamos hoy una iglesia de la época, una iglesia judía. Dice que enseñaba en el día de reposo. El día de reposo para el judío es el día sábado, para nosotros es el día domingo. Usted dice, ¿y por qué no hacemos eso si el sábado? Pues primero porque usted es judío. Algunos se ven que son muy judíos. ¿Ustedes son judíos? No creo, no se les nota por ningún lado. Yo veo más bien guambianos, más bien chipchas, pero judíos yo no le veo por ningún lado. Entonces, un judío tiene la obligación, por mandato del Señor, de congregarse el día sábado. Ahora, entender el día de reposo, ¿para qué es? El cristiano, ¿por qué lo hace el domingo? Fácil. Precisamente hoy es el domingo de resurrección. ¿Por qué es así? Porque el día que resucitó el Señor, los cristianos tomaron ese día, el domingo, primer día de la semana, como el día en el cual se debía dedicar a Dios. Igual que los judíos lo hacen el día sábado. Desde esa perspectiva, el Señor estaba enseñando en la sinagoga. Significa que tenía el privilegio, cuando se lo permitían, de llegar y sentarse en esa silla, la silla de Moisés, que era la que estaba dentro de la sinagoga, y empezar a enseñar sentado. Y el resto, ahí viene cómo estaban, de pie. Yo creo que debemos usar ese método, sería un poco chévere, a ustedes les serviría mucho. Pero el punto es, él enseñaba en la sinagoga, ¿cómo era eso? Sacaban el rollo, él buscaba, lo increíble de Jesús es que siempre abría el rollo y buscaba los pasajes, muchos de ellos, donde hablaba de él. Y les decía, mira, aquí estoy yo, pero no entendían. Y les explicaba, mira, aquí estoy, y no lo veían. Y Jesús en esta ocasión está dentro de la sinagoga, tiene la oportunidad durante este día de reposo de específicamente estar enseñando. Y cuando está allí, dice que en medio de esa sinagoga aparece una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, dice el texto, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y claro, aparece esa palabra espíritu de enfermedad y usted dice, o sea que todas las enfermedades son espirituales. A ver, así no se lee la Biblia.
Cuando hablamos de la enfermedad, hay varias causas que la pueden producir. Pues primero, estamos en un mundo caído lleno de plagas y enfermedades. Usted se puede contagiar de una enfermedad, sería normal. Otras veces es genético, usted por genética va a desarrollar alguna enfermedad. Pero en algunas ocasiones no va a ser el producto de eso, sino que va a ser el producto de un espíritu que, bajo su influencia, toma el control de una o varias partes de su cuerpo. Y en tal caso, usted evidencia esa enfermedad por la acción satánica. ¿Cómo sabe distinguir uno de otro? Fácil, aquí cuando la Biblia lo diga, cuando no lo diga, tomamos la enfermedad de manera física. Pero cuando diga que es espiritual, y aquí está re claro que es súper espiritual y que es satánica, pues lo tomamos así. No solo por este versículo, sino por uno que estudiaremos más adelante. Para entender esa verdad tenemos que entender cómo trabaja Satanás. Satanás trabaja de dos maneras: influenciando o poseyendo. La influencia satánica la vemos en todo el mundo. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno y su influencia. Significa que hay una cantidad de pensamientos que van contra Dios que el mundo hoy tiene y ha adoptado como normales. Hoy, hace 50, 80 años, la mayoría del mundo le tenía algo de miedito a Dios. Hoy ya la gente no tiene ningún temor para atacarlo, molestarlo, para ir en contra del Señor, para blasfemar de Él. Ya no tienen ninguno. Y es porque el pensamiento humanista y satánico, los dos, la combinación de los dos, ha hecho tanta influencia que el hombre ya ha cambiado su manera de pensar con relación a Dios, de algo terrible. Pero a veces el asunto es que los demonios, entendamos quiénes son los demonios para entender eso. Dios creó solo ángeles buenos, Él no creó demonios. Todos los ángeles eran buenos, pero tenían un problemita, tenían voluntad. Y el Señor tenía un ángel que era casi su mano derecha, era muy bonito, era tan bonito que se llamaba Luz Bella, que ustedes lo conocen como Luz Bel, una luz muy bonita. Era un ángel que era responsable del cielo, significa Dios le encomendó muchas labores, y él pensó, dice la Biblia, que podía ser no más allá de Dios, sino como Dios. Y dijo que iba a poner su trono al lado del Dios. Y Dios dijo, ¿cómo? Si usted es un simple ser creado. Usted no es omnisciente, no es omnipotente, no es omnipresente, y Dios lo echó del cielo. Pero cuando lo echó, dice que este ángel convenció a la tercera parte del cielo de irse con él. Y la tercera parte del cielo también fueron arrojados. Ahora, esa tercera parte del cielo se llaman demonios, ángeles caídos, espíritus inmundos. Esos son los nombres que la Biblia da. Usted le dice Chucky, pero sí. Normalmente usted le dice, eso es un Chucky. Es el nombre que la cultura le ha puesto a los de acá. Esos demonios se encuentran actualmente en tres partes. Primero, unos están en prisiones eternas, significa allá están guardados. ¿Cómo eran de bellos que están guardaditos? Dos, otros se encuentran en el abismo esperando el tiempo del apocalipsis para salir a atormentar a los hombres. Y tres, ellos están aquí. Entre nosotros. Viven en esta atmósfera. Y operan, obviamente, operan los hijos de la desobediencia. La influencia de ellos es buscar en el hombre. Aunque el hombre puede solo, no le echen la culpa al pobre diablo. Todo achantado en una esquina agachado. Todos me echan la culpa. Pobre diablo. No. Muchas veces somos nosotros mismos con nuestras concupiscencias. El diablo solo ayuda. Pero esa sumatoria de cosas hace que él tenga una tremenda influencia. Entonces, esos demonios que están acá influencian a la gente, influencian su manera de pensar, de hablar, de actuar. Pero hay otros que llegan a un punto más alto donde logran entrar al cuerpo de las personas. Lo llamamos una posesión. ¿De acuerdo? Y esa posesión puede provocar, en la Biblia usted lo ve, dice que el espíritu hacía que la persona fuera sorda o fuera muda o fuera sorda y muda. Producía cosas físicas dentro del cuerpo de la persona. Y aquí vemos una donde este demonio producía que la persona estuviera encorvada durante 18 años. Una cosa impresionante. O sea, no quiere decir que todo el que esté encorvado está endemoniado, ¿no? Ni que todo sordo, ni que todo mudo está endemoniado. Solo en algunos casos. ¿Ok? Primero miramos las causas físicas. Pero en algunos, y la Biblia lo señala, es una influencia demoníaca, una posesión demoníaca. Dice que no se podía, la señora ya llevaba 18 años y habla de un espíritu que estaba en ella. No podía enderezarse
Y obviamente no faltó la belleza que dijo, no, pastor, eso lo que señora tenía era una espondilitis anquilopoyética. O sea, se le torció la columna. Así se llama esa enfermedad. Porque siempre hay alguien que no quiere dudar de lo que dice Dios. Pero este texto, Jesús mismo va a decir que es Satanás. Y eso es lo que nos va a dar la tranquilidad de que estamos ante un espíritu. Lo va a decir un poquito más adelante. No es ninguna enfermedad degenerativa, como lo dicen. Dice que, y Lucas lo enfatiza, en ninguna manera se podía enderezar la señora. Realmente no había manera de eso. Ahora, quien está escribiendo el libro de Lucas, ¿quién es? Es un médico. Lucas es un médico. Así que él sabía específicamente de qué estaba hablando. Y cuando dice que está ante un demonio, pues está ante un demonio. La escena, el Señor no nos narra la conversación de la señora con Jesús porque parece que no la hubo, sino que Jesús salta directamente y Lucas nos narra el texto lo que ocurrió. En el versículo número 12. Cuando Jesús la vio y la llamó, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. De una. Y aquí hay una cantidad de cosas para tener en cuenta increíbles que están en este texto y que nos sirven a nosotros. La mujer que estaba encorvada no pasó desapercibida para el Señor. Dios vio la necesidad de él y el Señor tuvo misericordia. Y viene la parte más increíble. La mujer nunca le pidió a Jesús ser sanada. No hay evidencia de eso, de que la mujer dijo, ay Señor, sáneme. No vino a eso. Digámoslo de otra manera, esta señora venía a aprender de Dios. Venía simplemente a pesar de su enfermedad, a pesar de llevar 18 años, venía y quería seguir aprendiendo del Señor. Eso nunca lo detuvo. Hay gente que le duele una muela y no viene. Gente, ay no, es que está haciendo frío, pastor. Mente sana, cuerpo sano. No, o sea, maduren. Sí, hay gente que se pega de cualquier cosa para no. Y esta señora enferma y todo, y va a la iglesia. Y lleva mucho tiempo haciéndolo. Y ojo, Dios no le había sanado en 18 años. Y no dijo, ay no, Dios no me responde, es el colmo, me voy a retirar. Ella seguía firme ahí. Porque entendía que tenía que seguir conociendo a Dios. Y lo hacía, que esa es la parte increíble de la historia. Y el Señor entonces aplicó una virtud que Él tiene. Hemos oído de algo que se llama la misericordia, pero hemos oído algo que también se llama bondad de Dios. Este texto narra lo que se llama la bondad de Dios. La palabra bondad significa algo provechoso, algo de provecho para alguien. En la práctica, ¿qué significa? Yo le voy a dar un ejemplo. Usted me invita a su casa y me dice, pastor, ¿qué se toma? Y yo le digo, una carnecita con... No. Yo le digo, un tinto. Ojo, y usted me trae el tinto, pero usted trae una arepa con queso. La arepa con queso es la bondad. ¿Ok? Porque usted dijo, no, yo sola, eso no aguanta. Pero usted lo dijo, yo no le dije eso. La parte que usted no pide, pero que le brindan porque, no sé, le ven la cara de hambre, bueno, no sé, lo que sea. La razón que sea. Usted dice, tome, eso se llama en la Biblia bondad. Y el Señor es misericordioso y bondadoso. Esta mujer no pidió nada, pero Dios dijo, no, esta señora necesita. Y sin que esa mujer pidiera nada. Ahora otra cosa, siempre decimos que se requiere fe para que Dios obre, pero aquí la señora simplemente estaba sentada allí. Entonces sí, algunas veces o muchas veces es necesaria la fe para que ocurra algo especial con Dios, pero otras veces, como en esta, donde Dios ofrece su bondad, esta mujer no tuvo que ejercer ninguna porque Dios hizo absolutamente todo. Fue una obra completamente del Señor, conforme a su voluntad, y se la entregó. Ella simplemente vino para aprender, oír la lectura de la ley, para crecer, pero el Señor le regaló bondadosamente alivio para su cuerpo. Como está escrito en el texto, dice que el Señor con su boca simplemente dijo, eres libre de tu enfermedad. Eres interesante, usó la palabra libre para decir eres suelta de algo así, que es una palabra que normalmente vamos a utilizar cuando el Señor Jesús echaba fuera demonios, para hablar de libertad en ese sentido. No todas las veces la usó en ese contexto, pero la está usando así. Ahora, otra cosa, estamos hablando de algo que cuando el Señor le dice, eres libre de tu enfermedad, habla de una frase que es determinante y que implica una sanidad total e inmediata a largo plazo, permanente.
Es una declaración de permanencia de salud. Eres libre, no por un momento, sino para siempre de esto. Y wow, algo espectacular. Y ocurrió. Y simplemente por la voluntad del Señor de sanarla, lo hizo de esa manera. Esa era una señal para que todos vieran quién era Jesús. Recuerden que Jesús está demostrando que es Dios. Y para demostrar que es Dios, Él tiene que demostrar que tiene que poder sobre las enfermedades y poder sobre la naturaleza y poder sobre el mundo demoníaco. Y aquí está demostrando 2 de 3. Tiene poder sobre las enfermedades y poder sobre el mundo demoníaco. Eso es para demostrar Jesús. Jesús es Dios, es lo que está diciendo acá. Ahora, el Señor no tuvo que decirle que saliera. Simplemente dijo, sé libre, y el demonio ni se rebotó ni se inmutó. Cuando el Señor da una orden a nivel espiritual y en ese sentido, eso es automático que ocurre. Y ocurrió. Entonces, como lo podemos ver acá, la bondad y la misericordia de Dios aquí en este texto son increíbles, increíbles. Ahora, ¿cómo lo hizo el Señor? Dijo, tráigame en agua bendita y 2 crucifijos. No, nada que ver. Solo habló y le puso las manos. Jesús, ojo, cuando Jesús hacía sanidades o milagros, lo hacía de muchas maneras. A veces ni tocaba a las personas, lo hacía a control remoto, a larga distancia. Vaya que su hija ya está sana, y ya estaba la hija sana ya. Otras veces el Señor tocaba a las personas, como en este caso que está aquí. Otras veces solo hablaba la palabra. Aquí habló la palabra y tocó la persona. El Señor tenía muchas maneras de hacerlo, y algo espectacular. Dice, y puso las manos, versículo número 13, estamos en Lucas 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ush. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? Es una sanidad en el sentido estricto de que la señora estaba enferma, tenía para distinguir entre sanidad y milagro. Sanidad es cuando tenemos todas las partes del cuerpo, pero algunas no funcionan. Y Dios las arregla. Milagro es cuando no tengo la parte y me sale la parte. Entonces no tiene un ojo y le brota un ojo. Usted ha dicho, hay gente que se le salen los ojos, pero no es porque le estén naciendo nuevos ojos, no por otra cosa diferente. Pero se refiere a que cuando las personas no tienen un órgano, Dios lo coloca. Para que un milagro sea milagro, tiene que vencer una ley natural, algo que no pasa normalmente. Si a usted se le cae un dedo, no le sale uno nuevo, pero Dios da manos nuevas, da brazos nuevos, ojos nuevos. Ese es Dios. Ahora, si usted está completico, pero no le funciona algo y le empieza a funcionar, es una sanidad. Pero como hay un espíritu involucrado, porque aquí el espíritu interviene, se considera un milagro de sanidad. La Biblia lo llama así, cuando tiene que ver con que un demonio esté involucrado. Lo llama milagro. ¿Ok? Solo para hacer la aclaración de cómo se llama. Ahora dice que el Señor cogió y le puso las manos sobre ella, sobre esta mujer. ¿Ok? Y el Señor, increíble, tocó a una mujer, que eso es otra cosa que la cultura no hacía, pero él no le importó, dijo, esta mujer está enferma. Puso sus manos y dice que ella se enderezó. La palabra significa como algo que ¡fum! De una, fue instantáneo. No fue como los sanadores de hoy que, ¿cómo va esa torcida de columna? Bien, ya voy en 45 grados. 30, 20, ya voy llegando. No. Fue algo automático, instantáneo, total, como tiene que ser cuando Dios interviene. Y no fue mediante el esfuerzo personal de ella, sino el poder omnipotente de Dios a través de Jesús. Porque imagínese usted en 18 años cómo está su cuerpo. 18 años usted encorvado, wow, ¿cómo va a ser para eso? Y el poder de Dios actuó y ella fue enderezada. Dios la enderezó, literalmente. Ahora imagínese la alegría de esa mujer que por 18 años había sido objeto de burlas y de discriminación y de seguir enferma, y que la gente le decía, ¿y dónde está su Dios? Que nada, que pasa nada. Y de decirle, mire, usted cuánto tiempo viniendo y Dios no hace nada. Era algo muy fuerte. Entonces el Señor toca a esta mujer, por su misericordia así quiso que fuera, y se logró y se hizo ejecución del milagro. Eso demuestra que Jesús es Dios. Él había acabado de enseñar, si nosotros recordamos, la responsabilidad que todos tienen de estar en una relación con Él y acudir y creer en Él. Lo acaba de decir en los capítulos anteriores. Dijo, yo me acerco,
¿te acuerdan la enseñanza de póngase a cuentas con su adversario? Él dice, póngase a cuentas, yo voy a venir y ustedes ¿qué van a hacer? ¿Cómo me quieren? ¿Como juez o como salvador? Y aquí entonces en este texto el Señor muestra una vez un milagro más. Recuerden que la última parábola que vimos fue la parábola de la higuera estéril, donde el Señor le dijo, pidió misericordia y dijo, un año más. Y aquí está el Señor trabajando en ese año más que ya se estaba desarrollando, mostrando, todavía dándoles oportunidad. Cambien. Pero si perdían esa oportunidad, señores, ya no había nada más que hacer por ellos. La señora, al sentirse libre de su enfermedad, hizo lo que cualquier creyente debería hacer. La mujer comenzó a alabar a Dios. Y cuando dice aquí que alabar a Dios, está hablando de algo que hizo de manera continua. No paraba de alabar a Dios. ¿Qué hace usted cuando Dios hace algo en su vida? Algunos no dicen nada. Soy tan de buenas. Gracias, Diosito. Y ya, pare de contar. Eso no es lo que Dios dice. Esta mujer entendió que había pasado algo en su vida drástico, dramático, impresionante, y empezó a hablar y a proclamar con sus labios, mire lo que el Señor hizo, que es algo que la Biblia muestra que un creyente debería estar haciendo, siempre estar contando, mire lo que el Señor hace, mire lo que Dios hizo en mi vida, mire lo que está haciendo acá, y eso es algo que sería normal de nosotros hacer. Y esta mujer empezó a glorificar al Señor y dice, no paraba de alabar a Dios. Y hasta ahí la historia fantástica. Hasta que aparecen los del otro bando, a los que no les gusta que Dios obre, sino bajo sus maneras y sus formas. Hay personas que no están de acuerdo en las formas en que Dios obra. Son los que hacen así, cuando Dios hace algo y hacen. Y mueven esa cabeza como los de los taxis chiquitos que hacen así. Otros en su mente se rayan con Dios. Dicen, ay, no es justo, no me parece. ¿Pero por qué? No me pues que. Pero están los más graves, los que tratan de decir, no tengan en cuenta eso. Eso no está bien, lo que hizo está mal. Y que llegan al punto de decir, lo que hizo Jesús fue terrible. Y aquí vamos a ver a un grupo, específicamente a una persona, pero que hacía parte de un grupo muy grande que dijo tal cosa. El versículo 14 de Lucas 13:14 dice lo siguiente. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en el día de reposo. El principal de la sinagoga pues era la persona encargada, la más importante que había en la sinagoga. Y ese principal determinaba quién hablaba, quién no hablaba. Y al ver que Jesús, en medio de cuando terminó la enseñanza, fue y sanó a esa mujer, en lugar de alegrarse igual que la mujer y darle gloria a Dios por algo que había pasado, esta mujer 18 años enferma, este hombre no, se rebotó literalmente contra Jesús. Y empezó a usar argumentos, ojo, legalistas, para tratar de justificar lo que él pensaba o creía. Ahora, ¿qué es un legalismo? Un legalismo es cuando yo digo algo como si estuviera en la Biblia, pero no está en la Biblia y se lo hago creer a la gente y lo argumento con Biblia. Le digo, es que la Biblia dice que todas las mujeres tienen que usar las faldas largas hasta los tobillos. Y la Biblia no dice eso, pero hay personas que lo proclaman y dicen, es que la Biblia dice, y empiezan a inventar historias de cosas que la Biblia no dice. Cuando una cosa no está en la Biblia y yo la hago pasar como si estuviera y fuera palabra de Dios, pues no solamente estoy torciendo la Biblia, es un legalismo que quiero imponer. Y esa es la parte compleja del asunto. Este hombre era un legalista. Ahora, ¿de dónde sacó su legalismo? Su legalismo lo sacó del trabajo que venían haciendo los fariseos y los escribas. De la misma ley judía, Dios les dio la ley, pero ellos hicieron interpretaciones de la ley y las interpretaciones se volvieron más importantes que la ley misma. Entonces ellos tenían libros, comentarios, por decir hoy en día, sobre el Pentateuco y cómo cumplirlo. Y a partir de ahí fue que se agarraron de los comentarios y dijeron, no, uno el día sábado no puede hacer ningún trabajo, uno no debe moverse de nada, es más, no puede ni cocinar. Entonces la comida tiene que estar lista un día antes. ¡Wow! Y no solo eso, por ejemplo, usted dice, usted no puede fritar un huevo el día sábado, ¿eso es trabajo?
Usted no puede hacer ningún trabajo. Todo lo que sea algo que usted ejerza trabajo no lo puede hacer. Y entonces están diciendo que el milagro de sanidad que hizo Jesús es un trabajo. Están diciendo, Jesús, usted violó el santo día de reposo porque eso es un trabajo y en el sábado no se trabaja. Ustedes tienen 6 días para trabajar y un día para el Señor. Y en el día del Señor ustedes no tienen que trabajar y lo que usted hizo fue un trabajo. Eso no dice la Biblia, pero el tipo quería hacerlo mostrar de esa manera. Este hombre que presidía la congregación no pudo acusar a Jesús de nada incorrecto en su enseñanza. No, para nada. No, Jesús no dijo nada incorrecto en eso. No podía reprenderle por nada, ni siquiera porque tocó a la mujer, porque no era una cosa que estuviera clara que no lo podía hacer, aunque muchos ya lo habían legalizado que sí. Entonces la única forma de atacar fue atacar el milagro de sanidad que el Señor hizo. Y lo hace con resentimiento, y busca un argumento para quedar bien él. Ahora, ¿por qué lo dice de esa manera? Porque en la Biblia dice que Dios dio al hombre 6 días para trabajar y un día para descansar. Pero la palabra descanso ahí no significa un día para que usted se levante tarde, no venga a buscar a Dios y se vaya después para un centro comercial y haga un montón de cosas para usted. El día de reposo en la Biblia era un día donde usted buscaba a Dios. Todo ese día era para él. Dios dice, ustedes tienen 6 días donde están reocupados y no pueden ni voltearme a mirar. Les voy a dar uno donde ustedes me buscan a mí, se consagra a mí, hace cosas conmigo, se mete conmigo. Eso es lo que Dios quería. Y entonces él diciendo eso, ustedes tienen 6 días para hacer trabajos. Este día es solo para meternos con Dios. Y pensaba él equivocadamente que lo que Jesús hizo era trabajo y por lo tanto no calificaba. Eso muestra algo terrible en el corazón de este hombre. Consideraba los milagros de Dios como un trabajo de hombres. ¡Ush! ¡Wow! Ellos estaban confundiendo la piedad con el legalismo. El Señor tuvo piedad, misericordia, bondad con esta mujer, pero ese hombre prefería el legalismo. Una regla que ellos mismos habían inventado, hacerla cumplir por encima de servir al otro, aunque la Biblia dice que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo y que tengo que servirlo, ayudarlo cuando pueda hacerlo. Y entonces, entonces le critican a Jesús que lo haya hecho, como si Dios lo prohibiera cuando en la Biblia no está. Eso muestra la poca consideración que tenían por la obra de Jesús. Muestra que había un total desprecio por cualquier cosa buena que Jesús hiciera, misericordiosa, bondadosa. Ignoraban las cosas que Dios decía respecto a eso. Es algo terrible que sea de esa manera. Olvidaron Oseas 6:6. Oseas 6:6 es un versículo que aclara específicamente ellos que olvidaron. La Biblia dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor quiere que seamos prácticos. Misericordia es acción. Misericordia es accionar, que usted lo que sabe de Dios lo accione, no que lo tenga en la cabeza, sino que lo accione, que conozca al Señor y lo accione. Literalmente eso. Y una forma de hacerlo pues era su amor por el prójimo, servirle al prójimo cuando estuviera mal. Y peor, este era el presidente de la sinagoga y no tiene piedad. Grave, se supone que él daba el ejemplo, él el que tenía que estar allá. Entonces Jesús le respondió y le respondió fuerte. Versículo número 15. 15, versículo número 15. Entonces Jesús le respondió, hipócrita, le dijo al principal. ¿Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Jesús les dice, a ver, ustedes dicen que lo que estoy haciendo es un trabajo y que está prohibido en un día de reposo. Y yo les pregunto, o sea, Jesús les devuelve la pregunta para que se pongan a pensar a ver si caen en cuenta. Y ustedes cuando cogen a su animalito, el buey o el asno del pesebre, porque tiene sed, y usted lo agarra y lo arrastra y lo lleva hasta el bebedero para que beba y lo vuelve y lo trae, ¿eso no es un trabajo? Por eso les decía hipócritas. O sea que cuando Jesús hacía algo para que la ley decía que tenía que tratar bien a su animal, a su bestia, entonces cuando Jesús cumplía lo que Dios dice, entonces era lo que no era bueno, pero cuando ellos lo hacen con sus animales, dice que sí era súper bueno. Y Jesús los pone a pensar. Dice, comparen. Si yo no puedo ejercer la misericordia un sábado,
¿Ustedes no la ejercen con sus animales para que no se mueran? Y la respuesta, pues para nosotros es absolutamente obvia. Pues obvio, si el animalito tiene hambre, pues ¿qué va a hacer usted? Pues le va a dar de comer. Pero como el corazón estaba saturado de hipocresía, ¿qué es hipocresía? Recuerden que la hipócrita, como dice acá el Señor, es una máscara. La máscara que usaban los griegos en las obras de teatro. ¿Esa que viene un palito acá? Que viene un palito acá y la máscara. Ese es tráigame la hipócrita. Y no le traían a la vecina, le traían la máscara de... le traían a la cara, al disfraz, y se lo ponían. Esa era la famosa hipócrita. Y el Señor les dice hipócritas, porque obviamente con apariencia de piedad, dice, o sea, ellos estaban diciendo, somos tan espirituales que guardamos el sábado, pero por el otro lado odiaban a Cristo y las obras que Él hacía en un sábado. Decía, ¿qué presentación tiene eso? Sin embargo, cuando uno mira el texto detenidamente, dice el Señor, hipócrita, cada uno de vosotros no desata su buey, su asno en el día de reposo. Y el Señor lo coloca en unos términos que más que adelante el Señor lo cambia y ya no dice hipócritas, sino hipócritas. Va a decir en plural más adelante. Lo va cuando los nombre a todos. Y ahora dice, ¿sabe qué? Todos ustedes son igualitos. Porque en lugar de gozarse de lo que Dios hace y de decir qué bonito Dios, tan bonito el Señor obrando, ustedes no saben sino buscar los defectos de las cosas. ¡Wow! Por eso está dirigido a todos y lo vamos a ver más adelante que estaba dirigido a todos. Ahora, él dice acá en el texto, Lucas nos dice, entonces el Señor, Lucas trataba al Señor como el Señor, el Todopoderoso, le respondió. Y Lucas sí tiene el tratamiento. ¿Por qué lo llamaba el Señor? Porque Lucas reconoció que Jesús estaba hablando la verdad. Y Jesús lo dijo muchas veces, yo soy el camino y la verdad, ya lo atestiguó. También Jesús dijo que soy el testigo fiel y verdadero y dijo que había venido al mundo a dar testimonio de la verdad. Y obviamente lo demostró. Todas sus respuestas eran correctas, sus argumentaciones. Y ahora imagínense en este momento cuando estos hombres querían humillarlo, la respuesta tan sabia que tuvo el Señor con él. El Señor no lo insultó, simplemente le hizo una pregunta para que reflexionara y para que todos los que estaban escuchando cayeran en cuenta. ¿Quién tiene la razón, él o yo? ¿Cuál de los dos está haciendo de verdad la obra de Dios, él o yo? Una cosa increíble. ¡Wow! La tradición de los rabinos había regulado el cuidado de los animales en día sábado. Lo contrario sería peligroso para las bestias. Y era un trabajo. Y la respuesta, yo les está preguntando, ¿acaso no es un trabajo hacer eso? ¿Y cuál era la respuesta? Claro que es un trabajo. Ellos con sus manos desataban el animal, lo llevaban hasta el bebedero, lo traían a la casa, lo volvían a llevar. Prohibían un trabajo que no estaba prohibido en la ley, como era sanar enfermos. Pero argumentaban que podían ellos sí llegar su animalito a que tomara agua, lo cual también estaba legalizado. Simplemente cogían lo que les convenía y lo que no. Y entonces el Señor, para terminar el argumento, va al versículo número 16 y dice lo siguiente, versículo 16. Y a esta hija, dice acá, de Abraham, que Satanás había atado, y aquí es donde confirmamos que es algo satánico. Dice, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Que Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y el Señor hace la aclaración supremamente claro, dice quién era el que le había producido la enfermedad a la señora. Dice, primero que era una hija de Abraham. ¿Qué significa que la hija era descendiente de Abraham? Todos los judíos consideran que si son israelitas, que si descienden de Abraham, entonces no importa si estamos en el 2024, van a decir yo soy hijo de Abraham. Es una forma de decirlo, es una expresión idiomática. Pero dice que Satanás la ató 18 años. ¡Wow! Significa que esa influencia satánica estuvo sobre ella 18 años. Y les pregunta retóricamente, ¿no debía yo haberla sanado? ¿No debía yo, como dice el texto, desatarla de esa ligadura, soltarla de esa cadena que la tenía amarrada a su vida? ¿No debía hacer eso en un día de reposo? Ahora imagine la respuesta de toda la gente, por eso dice acá. Todo el mundo está escuchando, porque no era solo, estaba hablando él de la sinagoga, pero todo el mundo oía.
Y pregunta entonces el Señor, ¿no la debía soltar? ¿Y cuál es la respuesta? Si usted hubiera sentado ahí, si usted hubiera estado sentado ahí, ¿qué hubiera respondido? Pues claro, tenía que soltarla. ¿Cómo no va a hacer eso? Eso es parte de la misericordia de Dios. En pocas palabras, si debe tenerse misericordia de un animal para darle lo necesario, como el agua, mucho más de una mujer enferma que lleva 18 años atada por Satanás y que el Señor quiere liberar. Por supuesto que toca mucho más. Y por eso pregunta, ¿no era necesario liberarla? Y nadie iba a decir que no. Todos decían, pues claro, tocaba liberarla. Ahora, un hombre hizo un siguiente comentario. Lenski dijo lo siguiente. La mujer es un ser humano en contra del buey y del asno, simples bestias. Una hija de Abraham enfrente a seres inferiores. Atada por la crueldad de Satanás en comparación a estar atada a un pesebre con forraje. 18 años en comparación a un día. La necesidad de ser libre de un demonio enfrentada a la necesidad del agua, de un animal. ¿Quién gana? La mujer, es un ser humano, obvio. La reprensión, entonces, de que el jefe de la sinagoga empezó contra Jesús le salió mal. Le salió tan mal que la Biblia narra lo que ocurrió en ese momento. El tipo pensaba avergonzar a Jesús, pensaba demeritar su milagro, pero le salió mal. El versículo 17 nos dice lo que ocurrió. Dice, al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Cuando Jesús habló, la Biblia dice acá que los adversarios, o sea, el de la sinagoga, y aquí ya es en plural, todos los que estaban oyendo ahí, dice, los que eran los enemigos del Señor se sintieron avergonzados. La palabra significa ruborizarse, se pusieron y les dio rabia, se pusieron rojos, qué pena, qué vergüenza, qué oso, para que lo entendamos de esa manera. Las personas quedaron ruborizadas en eso, quedaron abochornados delante de la gente. Trataron de acusar a Jesús de lo que no podía hacerse en sábado, pero las preguntas que Jesús formuló, es que Satanás anda por ahí suelto, las preguntas que él formuló desmontaron todas las acusaciones, salieron a volar. No pudieron sostenerlas. Ya después de que Jesús dijo eso, silencio total, no había manera de ir con eso. Y aquella vergüenza, y ese es el punto. ¿Ustedes piensan que Jesús quería molestar siempre a las personas y hacerlas sentir mal y avergonzarlas? No. El objetivo de Jesús siempre era que las personas cayeran en cuenta, que se dieran cuenta que su forma de pensar estaba equivocada y que pudieran cambiarla a una forma que agradara a Dios. Igual pasa con nosotros hoy, Dios busca lo mismo. Pero muchas veces las personas, en lugar de decir, Jesús, tienes razón, Jesús, necesito cambiar, sí Señor, necesito tal cosa, la persona se cierra en su pensamiento cíclico, autónomo, se cierra y dice, no, es que eso es así, eso es así, eso es así. Y eso es malo, eso es pésimo. Y mientras tanto, por el otro lado, lo que vemos es que hay personas que se alegraban con lo que Jesús hacía. Decían, increíble cómo Jesús respondió, qué alegría. Mire lo que dice el texto. El texto dice acá, pero todo el pueblo, mucha gente que estaba escuchando, se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y todo el pueblo se regocijaba, decía, uy, qué alegría lo que hace el Señor, mire qué tan grande, qué increíble lo que hace Jesús. Y todos daban gloria a Dios, mire esa mujer sana, verla otra vez. Imagínense una señora que la vimos en Corva ahora caminando, qué bendición. O sea, era una cosa, un agradecimiento infinito por ver la mano de Dios. Y siempre va a haber esos dos grupos, los que pueden darle gracias a Dios o los que dicen, pero los han un sábado terrible. Eso no vale nada en comparación a guardar el sábado. Y le dan más importancia a lo que no tiene importancia. Pilas con esas cosas. Y cuando uno se pregunta cómo puedo aplicar este texto a mi vida, hay una forma muy interesante de aplicarlo. Cuando comenzamos diciendo que hay un mundo espiritual, señores, usted no es neutral en ese mundo espiritual. Satanás influye, ataca, molesta. Él trata de convencernos de cosas que no son o de animarnos a cosas que no le glorifican. Lo que yo llamo líneas de pensamiento pagano. De vivir o de pensar o de hablar o de actuar de maneras que no le glorifican a Dios. Y él sigue influenciando eso y muchos caen en eso todavía. De seguir viviendo bajo esos parámetros y bajo esas líneas que no deben ser por ningún lado. Y la pregunta es, ¿se deja usted influenciar del mundo? ¿Qué tanta es la influencia del mundo sobre su vida?
Y puede ser a través de la televisión, la música, de lo que escucha, de lo que lee, pero también de su poca relación con Dios, porque si no la tiene, se está abierto a cualquier cosa, a todo. Cualquier vaina le puede pasar en la cabeza. Usted puede vivir lo que sea, va a pasar por allí. Pero la otra cosa que está acá es entender, Jesús es Dios, el poder de Dios es increíble. Y yo puedo sentarme a buscar a Dios y de ojo, la señora venía a buscar al Señor por la razón correcta. Él quería simplemente ella quería conocer de Dios. Y aunque Dios no actuó durante 18 años, ella siguió siendo fiel. Yo le pregunto, ¿por qué viene a la iglesia a buscar favores de Dios? Venga porque usted quiere crecer, porque lo necesita, porque usted necesita de verdad ser una persona más parecida cada vez más a Cristo, porque usted de verdad quiere ser alguien diferente, distinto, que puede afectar a este mundo que tanto necesita. Por eso venimos, no voy a buscar, Señor, dame esto, dame aquello. Más bien, Señor, coloca lo que me hace falta y que yo lo aprenda, esa clase de cosas. Y esta mujer enseña esa verdad de una manera increíble. Ella no venía a buscar nada, solo quería conocer más a Dios y glorificarlo, y lo hizo. Y lo chévere de esta mujer es que lo hizo antes de que la sanara, ya lo hacía. Y después de que la sanó, lo siguió haciendo. Y si no la hubiera sanado, pues hubiera seguido yendo. Ese es el punto. Y eso significa la fidelidad de esta mujer con estas cosas. También que en nuestro corazón no debe haber legalismos. Debemos alegrarnos cuando Dios actúa. Así no siga ciertas reglas humanas, porque es el hombre el que creó esas reglas. Por eso pregúntese, ¿tiene usted legalismos en su corazón, en su mente? Cosas que usted mismo se cuadriculó y dijo, ¿es que eso es así? Hace años, y aquí solo para darles un ejemplo, cuando una persona pasaba por una iglesia, ¿qué tocaba hacer? ¿Qué pasaba si no lo hacía? Uy, era pecado. ¿Pero de dónde sacaron eso? ¿Está en la Biblia? No. ¿De dónde lo sacaron? Alguien lo inventó, dijo que era bíblico. Y usted sentía miedo de que si no lo hacía, ¡pum!, estaba pecando contra Dios. Otros fueron más lejos y dijeron que había que subir a Monserrate con frijoles en los zapatos. Esa sí fue más complicada. Eso sí, ya por ningún lado dice la Biblia semejantes cosas. Ahora, ¿por qué la gente hace esas cosas? Porque la gente en su mente se pone a pensar cómo agrado a Dios y en lugar de mirar cómo lo agradan a través de la Biblia, se inventan sus propias cosas en la cabeza. Y salen con cosas así. Y Dios dice, a mí no me agrada eso. Nada. Hágalo de la manera que le estoy enseñando. Y aquí vemos una mujer que estaba adorando al Señor de la manera correcta. Y vemos a un hombre que tristemente quería seguir viviendo bajo sus propias reglas. Este hombre, ¿qué esperaba a Dios? Y aquí viene la otra parte increíble de esa historia. El Señor la intención de Jesús no era humillar fariseos por donde iba. Voy a pegarles humillada para que... No. El Señor, como lo dijo en el texto de la vez pasada, el Señor dijo, voy a tener un año más. Voy a seguir proclamando para que la gente haga una cosa que se llama arrepentimiento. El Señor quería que las personas cambiaran su manera de pensar sobre Dios y sobre las cosas. El Señor quería que hubiera arrepentimiento. Y lo siguió y les dijo, pero ¿cuál debería ser la actitud de este principal de la sinagoga cuando el Señor habló todas esas cosas? ¿Sabe qué debió haber dicho? ¿Sabe qué es lo que debió haber dicho ese hombre? Decir, agachar la cabeza, ir a hablar con Jesús y decirle, sí, tienes razón, perdóname. Eso es más importante, porque es más importante la misericordia, es más importante la bondad, que cualquier cosa que yo tenga en mi cabeza que es cuadriculada y que no está en la Biblia, que no está en la palabra. Pero nunca lo entendió. El tipo quedó rebotado, quedó ofendido, Jesús, y nunca quiso reconocer nada de lo que el Señor hacía. Quedó avergonzado. Y, muchachos, y a veces Dios nos va a avergonzar, pero cuando esa vergüenza sea para cambiar, vale. Cuando la vergüenza, usted dice, tuve que pasar una vergüenza para poder hacer cambiar, bueno, gloria a Dios. Pero cuando usted pasa la vergüenza y sigue la misma belleza, pues no pasó nada, perdimos el daño. Porque puede pasar que Dios permita que seamos avergonzados solo con el propósito de que usted, tocando ese punto, usted diga, no, yo tengo que cambiar. Pero si no, si aún tocando ese punto usted no cambia, ¿qué hacemos? Necedad de corazón. Por eso al salir de acá, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta. Vamos a enfrentarnos al mundo real. ¿Qué significa eso? Afuera y aquí adentro también está la influencia satánica. No por ninguno de ustedes, no, pilas, ¿no?
Sí, porque ustedes se quedan mirando, uy, ¿seré yo maestro? No, pilas. Entonces aquí vamos al mundo afuera ahorita, y ahí está la influencia satánica. Las ideas, las cosas, un montón de vainas que nos llegan, circunstancias, situaciones, ¿cómo va a responder a ellas? ¿Cómo va a responder? Y mi consejo es que antes de hablar, hable con Dios primero. Señor, ¿qué debo responder? ¿Qué es lo sabio en esta? Siempre estemos buscando qué es lo sabio en cada circunstancia para responder a la manera que Dios dice. No busque ganarle a las personas argumentos, ámelas. Intente que las personas entiendan las cosas de Dios para que cambien, no para que usted gane y él perdió. Porque eso es lo que hizo Jesús. Así no lo entiendan, no importa, pero el deseo de su corazón y la intención es, quiero ganarlos para el Señor, no quiero vencerlos. Eso es otra cosa diferente, ¿ok? Ganarlos, no vencerlos. Ese es el punto. Por eso la tarea es grande, la que tenemos allá afuera. Y yo quiero que nos concienticemos de que hay un montón de gente afuera que está influenciada por Satanás y que usted tiene una verdad que le puede comunicar. Solo cuéntele a la gente, glorifiquemos a Dios como esta mujer glorificaba cuando Dios hizo la obra en él. Seamos fieles como esta mujer que antes de recibir cualquier cosa siguió siendo fiel con el Señor porque entendía que lo buscaba solo para conocerlo, para confiar más en él a pesar de que no pasaba nada. Ese es el ejemplo que nos deja esta mujer hoy. Y los animo que con ese testimonio y contándole a otros lo que Dios ha hecho, las cosas que Él hace, podamos alcanzar a muchos para ganarlos para el Señor, para que Dios siga engrandeciendo su reino y nosotros cumplamos lo que es su voluntad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Te agradecemos. Te pedimos que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, Señor, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa, gracias porque tú haces, tú obras. Gracias porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna y solo tú, Señor, eres quien puede ayudarnos a tener la mente clara, Señor, respecto a todas las circunstancias que vemos. Hoy ponemos delante tuyo una vez más nuestras vidas. Pedimos que obres en todos y cada uno de nosotros, que nos ayudes, que nos guíes y que nos permita, Señor, hacer lo que realmente es importante y valioso. A ti el honor, la gloria, la honra, la alabanza damos, Señor, en este día. Pedimos tu dirección, Señor, para lo que resta de él y que lo que hablamos hoy pueda hacerse vivo, real, porque básicamente eso es lo que tú deseas. Por eso hoy, Señor, una vez más, te damos gracias por tu misericordia, porque así como esa mujer recibió algo que no pidió, nosotros hemos recibido miles de cosas que no hemos pedido, porque solo a ti así te ha placido hacerlo. Y rogamos, Señor, que tengas misericordia de esta humanidad perdida, de todos los que conocemos. Y ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte de glorificarte y contar cuán grande Dios tenemos. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén.